y les deseamos que pasen una buena noche aquí en compañía de nuestro buen Dios, que sabemos que sin duda ya está con nosotros acompañándonos y recibiendo nuestra alabanza y nuestra adoración. Voy a leer un versículo, no voy a tener yo el tema, pero les voy a invitar a leer un versículo o a escuchar un versículo que está en 1 Corintios, el capítulo 14, versículo 15. Y empieza con una pregunta, dice, ¿qué debo hacer entonces? Pues debo orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Y después dice, debo cantar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Así que les voy a pedir que escuchemos una canción que vamos a cantar ahora después para empezar, pero primero la escuchemos sentados, concentrándonos más bien en la letra, en qué dice, porque me pareció rica el contenido de este canto que se llama Vuelvo a la oración. Momento más cercano a Dios, más íntimo, donde abrimos nuestro corazón sin tapujos. Y sabemos, tenemos la certeza de que Dios nos va a escuchar. Y en esta semana tan importante, aprovechemos, que es muy especial, la vamos a compartir entre todos y también vamos a tener nuestras instancias de oración personal y también grupal. Así que para comenzar nuestra reunión, vamos a dar la bienvenida a quienes todavía no le di la bienvenida. Vamos a ponernos de pie y cantar este mismo canto, bien fuerte, con todas las ganas. Después lo vamos a poder subir en el grupo de oración por si quieren aprenderlo un poquito más. Donde se termina el mal y empieza la calma, donde mis secretos son tuyos, Señor, donde el corazón se sincera y escuches mi necesidad, oh Dios, donde existe un puente entre la tierra y el cielo, donde mi silencio descubre tu voz, donde en un instante conozco mi miedo, me abraza tu protección. Vuelvo a la oración porque allí yo te encuentro, vuelvo porque cada vez que llamo tú estás. Mejor es un día en comunión con tu reino que 1000 años fuera de tu amor. Cuando la maldad dirige mis pensamientos, cuando la tristeza perturba mi fe, cuando me distraigo y de ti me alejo, regreso porque yo sé que si humildemente se acerca a tu pueblo, si busca tu rostro con el corazón, tú responderás desde tu trono en los cielos y sanarás su dolor. Vuelvo a la oración porque allí yo te encuentro, vuelvo porque cada vez que llamo tú estás. Mejor es un día en comunión con tu reino que 1000 años fuera de tu amor. Vuelvo a la oración porque allí yo te encuentro, vuelvo porque cada vez que llamo tú estás. Mejor es un día en comunión con tu reino que 1000 años fuera de tu amor. Muy bien, vamos a ponernos de rodillas para orar a Dios.
y creo que me van a escuchar mejor. ¿Está bien así, Fernando, esto o no? ¿Sí? Bien. Todas las noches nos vamos a encontrar con Dios, por supuesto, y con un tema diferente cada noche en relación con la oración. Por ejemplo, el tema de hoy es el Espíritu Santo y la oración. Pero después vamos a tener otros. Estuve mirando la programación día por día y habla del Evangelio eterno y la oración. Por ejemplo, por allá adelante tenemos el mensaje de los 3 ángeles, el sábado y la oración. Después la marca de la bestia y la oración. Temas realmente muy lindos, así que siempre digo, ¿no? Si pensaban faltar, hubieran faltado hoy, pero no cuando den estos temas porque van a ser realmente muy importantes. Pero el de hoy también es importante. Vamos a hablar del Espíritu Santo. Y en la división sudamericana, en estos 10 días de oración de febrero, se van a estar orando específicamente por motivos especiales. Y yo les voy a mencionar algunos, no todos, porque son unos cuantos. Están en la revistita que nos dieron para llevar adelante el tema. Yo no sé si estas revistas van a llegar a la familia. Quizás sí. De mañana va a estar el pastor. Mañana le preguntamos si habrá alguna para la familia. Pero, por ejemplo, estamos orando por sanación y misericordia en áreas que fueron gravemente afectadas por la pandemia, por el COVID-19. Oramos por los profesionales médicos, los gobiernos, los científicos, para que tengan sabiduría en base para tomar decisiones correctas para la gente, ¿no? En definitiva. Oramos a fin de que los adventistas alrededor del mundo ofrezcamos ayuda práctica, no tanto de hablar, sino ayuda práctica y ánimo a quienes están sufriendo. Que Dios nos dé valentía, que nos dé creatividad, que nos dé forma y un espíritu desinteresado para llegar a las personas con la ayuda en el momento que las personas realmente lo necesitan. Oramos también por aquellas personas que están financieramente afectadas por la enfermedad y por las cuarentenas, y algunos han perdido su trabajo. También por un reavivamiento espiritual entre los jóvenes que van a los colegios y a las universidades. Ellos especialmente tienen que ser muchas veces valientes. Oramos para que Dios levante misioneros valientes, que estén dispuestos a trabajar en países difíciles como en el Medio Oriente. Y bueno, y hay unas cuantas cosas más. En definitiva, dice, oramos esta semana por los casi 2,5 millones de adventistas del séptimo día de la división sudamericana, de la cual formamos parte nosotros. ¿Se puede proyectar algún texto? Bueno, me parece que Sí. Voy a compartir con ustedes varios versículos que tienen y mencionan el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el tema central del primer tema de estos 10 días. Son muy importantes, pero yo creo que está bien y está lindo que empecemos por algo que es, o por alguien que es nuestra mayor necesidad, individualmente y como iglesia, el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo esté trabajando en nosotros. Vamos a ver algunos textos bíblicos, Fernando. Lucas 11:13. Lucas 11:13. ¿Me lo pueden leer de ahí, alguno? Sí. Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Gracias, Liliana. Zacarías 10:1. Zacarías, versículo 10, capítulo 1. Claudia. Pidan lluvia al Señor en el tiempo de la lluvia tardía. El Señor que hace los nubarrones, Él que dará aguaceros y hierba en el campo de la. Gracias, Claudia. Tengo dos versículos de Juan. Uno es 14:26, Juan 14:26, y otro, Juan 16:8. Primero 14:26, Juan 14:26. Juan 14:26. ¿Sí? Igual lo tenemos acá, si alguno se anima a leerlo desde acá, sí, Nair. Mas
Gracias. En la versión que tengo acá en la revista dice, sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor, me llamó la atención, ¿no? Y entre paréntesis dice que es el Espíritu Santo. Es realmente un defensor. Él les va a enseñar y les recordará cada cosa que les he dicho. Y en el 16:8 de Juan, 16:8 de Juan. ¿Quién lo tiene? ¿No? ¿No hay nadie? 16:8. Cristina. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Gracias. Juan 14, del 12 al 14, dice lo siguiente: les digo la verdad, en esta versión, ¿no? Todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre, y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, dice Jesús, pídanme cualquier cosa en mi nombre, y yo lo haré. Es una promesa de Jesús, ¿no? Y finalmente Zacarías 4:6. Zacarías 4:6. Zacarías 4:6. Claudia. Entonces me dijo el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor. Amén. Gracias a todos los que me ayudaron a compartir estos textos que hablan del Espíritu Santo, nuestro amigo, nuestro mayor compañero en esta época. Jesús dijo, cuando me vaya, les voy a dejar al Espíritu Santo que los va a acompañar y les va a convenir, porque Él va a estar con ustedes siempre, en todo momento. Yo no sé, pero capaz que si yo me pongo a preguntarle a ustedes alguna experiencia que tuvieron con el Espíritu Santo, capaz que nos pasamos toda la noche contando. Pero todos en algún momento hemos sentido la presencia del Espíritu Santo, enseñándonos, haciéndonos recordar cosas que a veces por allí ya ni nos acordamos, pero en el momento justo nos acordamos. Vamos a hacer una visita y a veces terminamos diciendo cosas que no habíamos pensado decir, porque el Espíritu Santo en ese momento te dio las palabras correctas. Yo me acuerdo cuando fui a pedir el sábado, ¿no? Y el comisario era hijo de una hermana de iglesia. Me dijo, ni me expliques mucho porque mi madre no me deja ni prender la televisión, ¿no? La Rosalía. Así que no hay problema, yo te doy libre los viernes de noche y el sábado de día, pero te voy a cuando precise alguno te voy a llamar a vos siempre. No sé, está perfecto, quedamos. Y me venía bien de bien, pero en ese momento yo nunca había pensado decirle lo que dije y que cambió totalmente la situación. Porque allí era muy fácil decirle muchas gracias y listo. No, le dije, lo que pasa es que si usted me soluciona así, voy a tener problemas, seguramente. Así que mejor usted me cambia el horario. Yo en vez de venir el viernes de noche, vengo el viernes de día, y en vez de venir el sábado de día, vengo el sábado de noche. Y hago las mismas horas que los demás. Pero en ningún momento yo había pensado decirle eso, sino que se me ocurrió en ese momento allí. Y ¿sabe una cosa? Eso cambió totalmente la situación. Porque yo trabajaba las mismas horas que los demás, no iba a tener ningún problema y si yo no hubiese hecho eso, seguramente el relacionamiento con los demás no iba a ser el mismo. Pero yo sé bien que nunca pensé, porque vieron cuando uno va a una entrevista y dice, bueno, voy a decir tal cosa, bueno, siempre uno en la mente sabe lo que va a decir, pero yo nunca pensé decir eso se me ocurrió allí en el momento, y estoy seguro que fue el Espíritu Santo que me guió. Me tomé el atrevimiento y les conté lo mío, pero no quiero que me cuenten lo de ustedes porque si no vamos a pasar toda la noche contando. Bien, la promesa del Espíritu Santo que hizo Jesús no se limita a ninguna edad de persona ni raza. O sea, la promesa del Espíritu Santo es para todos el que le dé cabida. Cristo declaró que la influencia divina del Espíritu estaría con sus seguidores ¿hasta cuándo? Hasta el fin. O sea, no es que a veces sí, a veces no. Jesús dijo, la presencia del Espíritu Santo con ustedes va a ser hasta el fin, hasta que se termine todo. Desde el día de Pentecostés, que está allí registrado en el libro de Hechos, hasta ahora,
el Espíritu Santo ha sido enviado a todos los que se han entregado plenamente al Señor y a su servicio. Entonces quiere decir que hay una condición. El Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo es para todos, pero lo reciben aquellos que están dispuestos a servir al Señor, aquellos que están dispuestos a ponerse en las manos de Dios para cambiar su vida y para servirle en lo que Dios lo ponga. O sea, es algo que nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer de nuestra parte también. El Espíritu Santo, hay gente que dice y pregunta a veces, tú tenés el Espíritu Santo, como que si el Espíritu Santo fuera algo que nosotros tenemos, cuando es exactamente al revés. Es el Espíritu Santo que nos tiene que tener a nosotros. No es que nosotros tengamos el Espíritu Santo tiene que tenernos a nosotros para usarnos, pero ahí tenemos que permitírselo, porque Él no nos va a usar si nosotros no se lo permitimos. No es tener el Espíritu, sino es estar sometido a la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo. Esa es la condición. Cuanto más cerca de Dios han andado los creyentes, más clara y poderosamente han testificado del amor de su Redentor y de la gracia salvadora. Los hombres y las mujeres que a través de largos siglos de persecución y prueba gozaron de una gran medida de la presencia del Espíritu Santo, en su vida se destacaron como señales y prodigios en el mundo. Cuando uno se deja usar por el Espíritu Santo, como consecuencia, siempre termina, aunque no sea eso lo que uno quiere o lo que uno busca, termina siendo como una señal, como un distintivo, como algo que llama la atención. Pero no porque uno quiera llamar la atención, sino porque cuando uno se deja usar por el Espíritu Santo, uno, representa a Dios de tal manera que los demás lo van a notar. Lo van a notar. Y hombres y mujeres a través de la historia han tenido esa experiencia. Y hombres y mujeres de esta iglesia pueden tener, y están teniendo hoy seguramente, esa misma experiencia. Una poderosa promesa. Mateo 18, lo voy a leer yo acá, Mateo 18 y 19 y 20 dice lo siguiente: otra vez les digo, miren qué interesante esto, otra vez les digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es la palabra de Jesús allí en Mateo 18, 19 y 20. Y concluye diciendo: pídanme y atenderé sus peticiones. La promesa establece la condición de que la iglesia, y acá ahora pasamos a hablar de iglesia y no solamente de la parte individual como veníamos hasta ahora, la iglesia tiene que tener una condición. Acá dice 2 o 3 nomás que se estén reunidos, pero mucho más y son más, ¿no? Dice Jesús: allí estaré yo entre ustedes. Pero para que reciban la promesa del Espíritu Santo y puedan ser usados por el Espíritu Santo, tienen que tener unidad de ánimo, o sea, unánimes, de un solo ánimo. No quiere decir todos iguales, porque todos somos diferentes, pero sí tener todos el mismo ánimo de crecimiento de Dios, de la causa de Dios, de buscar la salvación de los demás. La promesa establece condición de que la iglesia ofrezca oraciones unidas. Y en respuesta a estas oraciones se puede esperar un poder mayor que el que llega en respuesta a veces a las oraciones privadas. A veces podemos orar en forma privada, pero cuando un pueblo ora, cuando el pueblo de Dios ora, el pueblo de Dios hace cosas maravillosas. Esa es la verdad. Cuando tú oras sola también puedes hacer cosas maravillosas. Y los demás no lo notan. Pero, la influencia que puede tener el pueblo, la iglesia, es mucho más grande que la influencia que puede tener una sola persona. ¿Me explico? Y cuando el pueblo de Dios ora unido, hace cosas maravillosas,
y la gente lo va a ver. ¿Será que nosotros estamos siendo usados por el Espíritu Santo? Quizás no hemos estado orando de la forma que Jesús dice que debiéramos orar, unidos en oración, unidos por el mismo fin, por el mismo criterio. Entonces el Espíritu Santo va a poder usarnos. El poder otorgado será proporcional a la unidad de los miembros y a su amor por Dios y por los demás. Miren, repito esta frase que está acá, que la marqué, que me parece muy importante. El poder otorgado por el Espíritu Santo, obviamente, será proporcional a la unidad de los miembros y a su amor por Dios y por los demás. Cuanto más unidad, cuanto más amor por Dios y más amor por los demás, más puede obrar el Espíritu Santo. Si hay poco amor, si hay poco unión, un poco puede hacer el Espíritu Santo. No porque no pueda, sino porque no se lo permitimos. Así que yo creo que deberíamos tener en cuenta esto, ¿no? ¿Cómo está nuestro termómetro en eso? Acá dice que unidad de los miembros, amor por Dios y amor por los demás. Unidad de los miembros, amor por Dios, amor por los demás. Acuérdense de eso y evaluemos y veamos qué forma podemos cambiar. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Si deseamos ser enseñados por Dios, debemos orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Dios no puede ayudarte si tú oras para hacer algo contrario a la voluntad de Dios. Y debemos estar dispuestos a someternos a lo que Dios conteste, o a lo que Dios designe. Porque nosotros muchas veces creemos que sabemos las cosas, pero no las sabemos. Desconocemos. Y el que lo conoce todo, y el que lo sabe todo, es Dios. Entonces a veces nosotros nos enojamos porque las cosas no son como nosotros queremos. Pero tenemos que estar dispuestos a orar y aceptar las cosas como Dios quiere y no como queremos nosotros. Que a veces no coinciden. A veces sí, pero a veces no. Cada súplica debe estar de acuerdo con los deseos de Dios, confiando en lo que está en su palabra. Cada súplica, cada oración debe estar de acuerdo con la voluntad de Dios y confiando en lo que dice su palabra. Y creyendo que Cristo se dio a sí mismo por cada uno de nosotros. Jesús está esperando soplar sobre todos sus discípulos con el propósito de darle la inspiración santificada de su Espíritu y transmitir a su pueblo su propia influencia vitalizadora. También desea que entendamos la imposibilidad de servir a dos señores. Tenemos que tener un solo Señor. Dios es nuestro Señor. Cristo quiere vivir y actuar por intermedio de las facultades y las habilidades de los agentes humanos. Al relacionarnos con Dios, recibiremos poder. Al someternos a Dios obtendremos grandes ventajas. Por ejemplo, si tenemos debilidades de carácter. ¿Tenemos debilidades de carácter? ¿Todos? ¿O hay alguno que no tenga alguna debilidad de carácter? Todos tenemos, ¿no es cierto? Sí. No todos tenemos la misma debilidad, pero todos tenemos alguna debilidad de carácter. Todos tenemos alguna cosa que no está bien. Y acá dice que si tenemos debilidades de carácter, como de hecho pasa con todos, debemos unirnos a uno que es poderoso para salvarnos y para corregir esa debilidad. Nuestra ignorancia se unirá a la sabiduría infinita, nuestra fragilidad a la potencia perdurable, y a semejanza de Jacob, todos podemos llegar a ser príncipes con Dios. Al relacionarnos con el Señor, Dios de Israel, recibiremos el poder de lo alto. Yo creo que este es un deber interesante que deberíamos nosotros practicar de vez en cuando. Nosotros somos muy de a veces comentar los puntos fuertes que tenemos, especialmente cuando hablamos con otros, y entonces difícilmente digamos las debilidades, sino decimos las cosas que realmente nos gusta y las hacemos bien y
cocino bien y no sé qué más y no sé cuánto, ¿no? Una cantidad de cosas. Soy buena directora del Club de Aventureros y del Club de Conquistadores, todas las cosas buenas y eso está bien. Pero internamente, cuando hablamos con Dios, personalmente, deberíamos nosotros buscar las debilidades que todos tenemos. Y esas debilidades, llevársela y ponérsela a Dios. No precisa que se las cuenten a todos, no la cuenten a los demás, no es necesario. No. A los demás no les interesa tanto tus debilidades, pero a Dios sí. ¿Por qué? Porque a veces los demás no van a ayudarte en tu debilidad, pero Dios sí. Así que no está mal que uno se fortalezca en sus fortalezas, que las fortalezas las destaque y ayude a otro. Pero cuando hablemos con Dios, cuando estemos a sola con Él, contémosles nuestras debilidades. Señor, soy débil en tal y tal cosa. Me está costando. Y no puedo. Y solo no puedo. Y esa charla con Dios va a cambiar muchas veces una situación. Esa debilidad, de alguna forma Dios va a ir solucionando para que vaya desapareciendo. O cuando tenga que enfrentarla, me va a dar fortaleza para enfrentarla. Pero a lo mejor, no sé, capaz que muchos de ustedes ya están haciendo eso, pero si no, estaría bueno que lo hagamos. A veces nosotros confiamos algunas debilidades a otras personas que terminan a veces fallándonos. Pero hay uno que no nos va a fallar. Ese es Dios. Cuando yo le cuento a Dios mis debilidades, Él no me va a fallar. Él no me va a fallar. La población mundial está, como podríamos decir, explotando. Crece impresionantemente. Las últimas cifras de población revelan que más o menos somos en el mundo unos 7.800 millones de personas. 7.800 millones de personas. Son unas cuantas, ¿no? Que estamos amontonados en este globo pequeño que gira a casi 108 kilómetros por hora. Casi cerca de 385.000 bebés nacen cada día, ¿sabían? En el mundo. Cerca de 385.000 bebés nacen cada día en el mundo. Dice acá otro dato interesante. En el año, si transformamos eso al año, son más o menos 140 millones de niños por año que nacen. Claro, también hay gente que muere, ¿no? O sea, pero la población está creciendo muchísimo. Nos preguntamos cómo podremos algún día alcanzar a este mundo con las buenas nuevas del Evangelio y del pronto regreso de Jesús. ¿Saben? Comparado con la Iglesia, cada año nacen esos 140 millones de niños que nacen cada año, equivale a 7 veces más las personas, o sea, cada año nacen casi 7 veces más personas que el número actual de miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el mundo. O sea, nacen 140 millones y nosotros somos 20 millones, para redondear, digamos, las cifras. Cada año se aumenta más población en el mundo. Entonces nos preguntaremos, ¿cómo hacemos para alcanzar a todos con el mensaje final? Consideremos el desafío de otra manera, dice Mark Finley, que escribió esta parte del tema de hoy. Las ciudades del mundo crecen a gran velocidad. Hay al menos 548 ciudades que tienen una población de 1 millón o más. Por ejemplo, en Uruguay creo que de 1 millón o más solamente Montevideo, ¿no? Sí, en Uruguay sí, solo Montevideo. Pero en el mundo hay 548 ciudades que tienen más de 1 millón de personas. Muchas de estas ciudades se encuentran en países donde la Iglesia del Séptimo Día tiene muy poca presencia allí. La tarea abrumadora de alcanzar a este mundo con los mensajes de los 3 ángeles se despliega frente a nosotros. Millones mueren cada día y cada año sin Cristo y sin conocer las buenas nuevas de salvación y la esperanza de la segunda venida de Jesús. Repito, millones de personas en el mundo mueren sin saber que hay una esperanza y que hay una promesa de Jesús de que va a volver. Eso está pasando. La tarea frente a nosotros parece imposible y eso no debe hacer otra cosa que llevarnos a ponernos de rodillas
clamando a Dios por el Espíritu Santo. Será la única manera de que el mensaje llegue hasta donde Dios quiere antes de que Jesús venga. Entonces, conociendo todo esto, no es momento de desesperarse y decir es imposible, sino que es momento de arrodillarse y decir, con Dios todo es posible. Con Dios todo es posible. Ningún esfuerzo humano es suficiente para alcanzar a este mundo para Cristo. Ningún esfuerzo humano será suficiente para alcanzar a este mundo para Cristo. Los planes humanos no tienen poder a menos que el Espíritu Santo les dé poder. Repito, los planes humanos no tienen poder a menos que el Espíritu Santo les dé poder. Solo mediante ese poder este mundo va a ser alcanzado por el mensaje del cielo para el tiempo del fin. Solo por medio del poder del Espíritu Santo pueden ser alcanzados los millones en las grandes ciudades. Solo por medio del Espíritu Santo se puede alcanzar a los países no alcanzados que hoy en día se resisten al ingreso del Evangelio. Solo mediante el poder del Espíritu Santo podemos alcanzar nuestras comunidades. Y la increíble buena nueva es que Dios ya está trabajando en estos lugares que para nosotros son difíciles de alcanzar. Él nos invita a buscar en Él el poder para cumplir la tarea que tenemos delante de nosotros. Uno de los textos que leímos hoy al comienzo decía, así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Dios nos considera sus hijos. Y si realmente queremos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, Él está dispuesto a que eso sea una realidad. Jesús quiere hacer mucho más por nosotros de manera personal y mucho más por la Iglesia de lo que nosotros podemos llegar a imaginarnos. La Iglesia unida y con el poder del Espíritu Santo pueda llegar a hacer cosas que ni siquiera podemos imaginarnos hoy en día. Yo creo que el Espíritu Santo ya está trabajando en esta iglesia. Lo veo los sábados cuando veo esa cantidad de niños que antes era impensado que pudieran estar acá. ¿Qué hace que esos niños vengan? El trabajo de los jóvenes, de los dirigentes, de los líderes, sí, por supuesto que sí, pero líderes que se dejan usar por el Espíritu Santo, líderes que siguen las instrucciones de lo que dice la palabra de Dios y líderes que están dispuestos a servir y a considerar a cada niño como si fuera, no sé si su propio hijo, pero sí personitas especiales. Y eso se nota, eso los demás lo notan. Los niños vienen donde les gusta, no donde no les gusta. Vienen donde ven que hay personas que realmente los sostienen y los animan en las cosas de Dios. Yo creo que la iglesia puede hacer mucho más todavía, mucho más. Debemos tener el deseo de servir mejor a Dios y debemos tener el ánimo juntos de servir a Dios. A veces nosotros somos muy de hacer esfuerzos individuales. Los esfuerzos individuales sirven, pero agotan y cansan. Y el esfuerzo individual es bueno, pero es mucho mejor cuando nosotros lo sumamos unos con los otros y entonces todos juntos tiramos del carro. Se hace más fácil, más llevadero y por encima de todas las cosas, Dios nos va a poder usar en mejor forma. Yo los quiero invitar a terminar haciendo una oración especial, por algunos motivos especiales. Todas las noches vamos a tener algún motivo especial al final del tema para orar. Y los próximos minutos vamos a dedicarlos a orar, los que puedan de rodillas, los que no puedan sentados, no importa, hablar con Dios. Miren, orar, por ejemplo, hoy vamos a orar por bendiciones específicas, o sea, agradecer a Dios por bendiciones específicas que hemos tenido en nuestra vida. No sé si ahora, hace un tiempo, cuando fuera. Dios
te va a hacer recordar una bendición específica. Entonces tú le vas a decir a Dios en oración íntima con Él, cada uno, de rodillas cada uno por sí, agradecer a Dios por esa bendición. O por esas, no sé, por ahí hay más de una para agradecer a Dios. ¿Sí? Esa es una cosa que vamos a decir en nuestra oración. Una bendición, o dos o tres, pero por lo menos una bendición específica que hemos recibido de parte de Dios. ¿Sí? Ese es el agradecimiento. Pero paren que no termine ahí. Esa es una cosa. Y entonces, por supuesto, alabamos a Dios. Y lo otro, después, es tomarse algunos minutos para la confesión en privado. Ahora, la confesión en privado. Ahora voy a pensar en algo que quiero confesarle a Dios. Que puede ser un pecado, que puede ser un problema, que puede ser una situación, algo que esté pasando en mi vida. Eso va a quedar entre tú y Dios. Entonces, primeros instantes para agradecer a Dios por alguna bendición específica. Y lo segundo es para decirle a Dios algo que quiero cambiar en mi vida, algo que no está bien, algo que lucho y que no puedo. Y quizás hoy tengamos respuesta de parte de Dios. Eso es, vamos a tomarnos un minuto. Después de unos minutos yo voy a concluir orando para todos. Pero primero hablamos individualmente, personalmente con Dios. ¿Les parece? ¿Hacemos eso ahora? Bendice a esta iglesia, bendice a cada uno de los que formamos parte de ella, para que tengamos un solo ánimo, el ánimo de servirte, el ánimo de amor por ti y de amor unos con los otros. Que cada día eso pueda ser una realidad en esta iglesia para crecimiento y que podamos llevar adelante el mensaje en este lugar. Señor, utilízanos conforme a tu santa y divina voluntad. Permite que mañana, en los primeros momentos de tu santo sábado, podamos estar nuevamente aquí para seguir alimentando nuestra vida espiritual con otro tema de importancia en estos 10 días de oración. Bendice especialmente al pastor que hará de estar mañana con nosotros. Cuídalo para que él pueda estar bien en la noche. Señor, te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos a Walter por haber compartido este tema tan importante con nosotros. Tengamos en cuenta en nuestras casas seguir orando por estos temas que tenemos que orar, por nuestra familia y por el Espíritu Santo que pueda seguir trabajando en nuestro corazón. Los despedimos hasta mañana a las 20 horas para seguir compartiendo más temas de nuestro provecho espiritual. Hasta mañana, nos vemos si Dios quiere.